Bien, y para ampliar el análisis sobre las perspectivas, desafíos y también amenazas sobre el desarrollo de la séptima cumbre de la CELAC en Argentina, nos vamos a enlazar en directo con el profesor, analista internacional, también investigador venezolano. Estamos hablando de Vladimir Adrianza, a quien le volvemos a dar la bienvenida a este programa, El Mundo en Contexto, después de mucho tiempo. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a toda la audiencia. De tenerlo, profesor, y para conversar justamente sobre la CELAC y la integración. Le quería preguntar que en el preámbulo a esta séptima cumbre de la CELAC se habla mucho de su potencial, de sus propuestas de integración, de lo que debe hacer la región para cumplir con el imperativo de la unión, como dijo más temprano el presidente argentino Alberto Fernández. Sin embargo, en medio de este entusiasmo, parece que, no sé si deliberadamente o por descuido, se omite el papel estelar de Venezuela y sobre todo el comandante Hugo Chávez para que se diera un foro como este, en donde los países latinoamericanos debatieran y resolvieran sus intereses sin interferencia de los Estados Unidos y también de Canadá. Dicho esto, desde su perspectiva, para aquellos que lo han olvidado o lo ocultan deliberadamente, ¿cuánto debe la CELAC al legado del comandante Hugo Chávez y a Venezuela? Bueno, lo primero que hay que decir es que debe mucho. La idea de la CELAC, entre otras cosas, fue la traída que hizo el presidente Hugo Chávez de lo que es el concepto de la Unión Latinoamericana o de las repúblicas que emergieron de la emancipación latinoamericana, suramericana, planteada por el libertador Simón Bolívar. Fue Hugo Chávez el que trajo el conjunto de ideas al siglo XXI y justamente la plasmó justamente en la creación de la CELAC, para la cual hizo un gran sacrificio personal. Recordemos que en ese año fue que se le detectó al presidente Hugo Chávez el tumor cancerígeno que le causó la muerte un tiempo después, y había sido esa reunión planificada para junio de ese año, para mediados de ese año, según recuerdo. Y aún así, bueno, el presidente Chávez estuvo en Cuba, hoy el presidente Nicolás Maduro hizo el anuncio de la operación que se le planteó al presidente Hugo Chávez, y luego en diciembre, convaleciente de la operación, el presidente Hugo Chávez vino a Caracas, es donde se constituyó la CELAC en esos días, el día 2 y 3 de diciembre. Entonces, esto se hizo todavía el presidente mostrando en su rostro los resultados de la quimioterapia que estaba recibiendo. Se pudo ver en pantalla todo el esfuerzo que el presidente hizo para la creación de ese organismo. Solamente con eso, sin tomar en cuenta todo el aporte que dio el presidente Chávez a diferentes procesos integratorios de la región, el apoyo político que le dio, el apoyo económico inclusive también, definitivamente a varios países que tuvieron problemas económicos en ese entonces, entre ellos Argentina, sería más que suficiente como para que la CELAC definitivamente llevara en alto el nombre de Hugo Chávez. Pero desgraciadamente hay intereses, y esos intereses conllevan a mezquindades, y esas mezquindades se basan en cierta envidia, y la envidia es un sentimiento poco noble. Decía José Ingeniero que la envidia es la mejilla sonoramente abofeteada por la conciencia de la insignificancia propia. Es la envidia, el que envidia se rebaja sin saberlo y se confiesa subalterno. Entonces hay que entender un poco en esa frase de José Ingeniero, para que se vean algunas personas que son incapaces de reconocer el gran papel que realizó Hugo Chávez en el marco de la integración sudamericana, y en el que empeñó la vida, porque Hugo Chávez empeñó la vida en eso. Yo soy de los que pienso, y lo vuelvo a repetir, que Hugo Chávez fue asesinado por métodos novedosos, pero fue asesinado, y buena parte de eso estuvo en llevar, el motivo de eso fue llevar la contraria a la palabra imperial en los designios de la palabra imperial en el continente sudamericano. Entonces, definitivamente yo creo que es un punto de reflexión que deberían hacer los conductores de la CELAC a la hora de reconocerle históricamente al presidente Hugo Chávez su gran contribución a la integración suramericana en su momento histórico. Bueno, en conclusión, creo que apunta a que hay mucho olvido o se oculta deliberadamente el papel estelar del comandante Hugo Chávez,
por mezquindades, así lo entendemos, profesor. Profesor, mientras usted estaba desarrollando la idea, estábamos compartiendo también imágenes de algunos eventos que están sucediendo en la actualidad, caso de lo que está sucediendo recientemente o está en desarrollo en el Perú. Es un escenario sobre el cual vamos a rozar en el contexto de esta reunión. En el escenario actual de la región, le pregunto, ¿favorece la integración? Se lo pregunto porque si bien ha surgido la expectativa de una segunda ola de gobiernos progresistas, al mismo tiempo está en desarrollo la peligrosa amenaza de las derechas fascistas, como dijo también más temprano el presidente argentino. Ejemplo de ello es el asalto bolsonarista a los poderes públicos, el golpe de Estado y represión al pueblo justamente en el Perú, lo que estábamos comentando, y la amenaza de golpe de Estado también y otra vez en Bolivia. Sobre este escenario le reitero la pregunta de amenazas y crisis. ¿Es factible la integración regional? Bueno, hay que decir lo siguiente. Lo primero que, con respecto al caso de Brasil, el primer asalto que se hizo por una oleada de gente, o se intentó por hacer una oleada de gente en Sudamérica, fue en América entera, mejor dicho, fue el 11 de abril de 2002 aquí en Venezuela. El 11 de abril realmente se fue parte de la táctica que utilizó la derecha dirigida, teledirigida desde los Estados Unidos, justamente para asaltar el Palacio de Miraflores, cosa que al final no pudieron hacer, pero fue prácticamente el mismo esquema. La otra cosa que hay que ver es que eso es una táctica desarrollada en los laboratorios de guerra de los Estados Unidos. Hay que decirlo así, por todo el medio de la calle. Por los Estados Unidos, que forman parte de diferentes tipos de luchas supuestamente contra la dictadura, que un teórico llamado Gene Sharp concibió hace muchísimo tiempo y que forman parte también de los mecanismos de guerra que utilizan los Estados Unidos, sobre todo desde la crisis del 62, para hacer pensar que hay, para hacer valer sus intereses con manipulación psicológica de las masas. Y esa manipulación psicológica se da con lo que acaba de pasar en Brasil, el cual indiscutiblemente hay un conjunto de gente que evidentemente fue manipulada para poder hacer ese tipo de acto, ¿no? La otra cosa es que en esos laboratorios, el protagonista es supuestamente gente de los sectores que siguen el discurso de la derecha y por supuesto que siguen las orientaciones que reciben en las redes sociales hoy en día, antes en los medios de comunicación formales. Recordemos lo que pasó aquí el 11 de abril. Y eso sucede después que se descalifican y se demonizan por esos mecanismos los gobiernos o quien ellos quieran hacer para poder llevar adelante sus intereses. Si existen o no condiciones, bueno, yo creo que tenemos una ventana, para decirlo así, tenemos una ventana y esa ventana está conformada por el hecho de diferentes actores. En este caso, el advenimiento al poder del presidente Lula en Brasil, el presidente Petro en Colombia, Cristina Fernández, que sigue siendo vicepresidenta de Argentina, el presidente Luis Arce en Bolivia, apoyado por supuesto por el presidente Evo Morales, que hoy en día está en la CELAC de los pueblos, en la cumbre de los pueblos. Tenemos por supuesto al presidente Nicolás Maduro que en Venezuela, el presidente Díaz-Canel en Cuba y Daniel Ortega en Nicaragua. Entonces, esas son oportunidades que se tienen hoy en día. Sin embargo, definitivamente todos no podemos chuparnos el dedo en ese sentido de que los Estados Unidos va a manejar y maneja sus cartas en América Latina. La ola de desestabilización que tenemos es evidente que forma parte de los laboratorios de desestabilización que se dirigen desde el Pentágono y desde diferentes otros organismos de inteligencia de los Estados Unidos. El establishment nunca va a ver con buenos ojos realmente la creación de la Unión Suramericana, por eso es contrario a sus intereses. Basta con escuchar el discurso que dio, las declaraciones que dio recientemente la señora, la presidenta del Comando Sur, Laura Richardson. Entonces, donde evidencia, por supuesto, que ellos van a actuar y al final termina con eso, diciendo que ellos van a actuar, lo que quiere decir que ellos van a aplicar
una máxima que la han aplicado mucho en muchos países y que la han estudiado desde tiempos de lo que fue el legado del Imperio Romano, que es divide y reinarás. Entonces, esa máxima definitivamente es la que se aplica hoy con medios de manipulación psicológica de masa para producir estos efectos que nosotros vemos hoy en día, pero definitivamente que esconden los verdaderos intereses de quien manipula esas masas que siguen siendo las clases dominantes de varios países asociadas o lideradas o afiliadas al discurso estadounidense. Entonces, esa es parte de lo que nosotros vemos. Nosotros vemos en el caso del Perú realmente un golpe de Estado flagrante. Claro, que no se haga con militares es otra cosa, pero definitivamente es un golpe de Estado, como lo haya. Y le hicieron la vida imposible a Castillo en los 2 años en que intentó gobernar ese país. O sea, por el motivo que sea, le hicieron la vida imposible hasta que lograron hacerle un golpe de Estado. Y ni que hablar de los otros fenómenos que tenemos en América Latina para desestabilizar, el caso de la deuda argentina, contraída por Macri, definitivamente genuflexo ante los intereses del Fondo Monetario Internacional manejado por los Estados Unidos. Entonces, definitivamente tenemos un sinnúmero de elementos que están sobre el tapete, a lo que se suma un detalle que yo no puedo pasar por alto, que es las declaraciones del presidente López Obrador, que plantea prácticamente una integración estilo ALCA en el contexto suramericano, lo cual realmente el ALCA fue enterrado en Mar del Plata y no existe realmente la intención de reflotar ese ALCA. Puede ser que se tengan mejores relaciones con América del Norte, pero eso no sería una unión, simplemente sería la ratificación de la postura unipolar, hegemónica de los Estados Unidos con respecto a los estados suramericanos. Y eso es algo que debemos estar sumamente pendientes de que no hayan conceptos que realmente nos hagan retrogradar mucho más la situación que tenemos en América Latina. Entonces, la señora, volviendo al caso, hay que recordar lo que dijo la señora Laura Richardson, la generala del Comando Sur, los cuales realmente los intereses de los Estados Unidos tienen grandes intereses en la región y lo menos que le interesa es la integración de nosotros. Así que la lucha en América Latina está planteada y hay que tener muy en claro la posición que va a tener, que ha tenido y que va a tener los Estados Unidos en esta circunstancia. Bien, una visión panorámica que nos ofrece el profesor, escritor y analista internacional Vladimir Adrianza para el Mundo de Contexto sobre cómo está el escenario regional, esto en medio de las expectativas que se generan por la asunción de algunos gobiernos progresistas en la región y que dan pie a esta expectativa de una posibilidad de una integración regional. Le invito, profesor, a que no se desconecte, siga en directo conectado con nosotros porque esta entrevista la vamos a continuar en la segunda parte. Corresponde hacer una pausa. Vamos a seguir revisando otros materiales respecto al desarrollo de lo que fue la CELAC en la jornada de hoy, también algunos desafíos, otras amenazas que ha experimentado la integración latinoamericana, esto por parte de los Estados Unidos, ya lo estaba planteando el profesor en su planteamiento. Así que bueno, no se aparte, en minutos estamos de vuelta con el profesor Vladimir Adrianza, repasamos también nuestros puntos de contacto en las redes sociales, en Twitter y en TikTok me puedes conseguir como @soyarellán, en Instagram como soy Carlos Arellán y en Facebook como Carlos Arellán. No se aparte, en minutos estamos de vuelta. Bien, excelente trabajo y muy completo de nuestro compañero Alejandro Díaz Bonet haciendo un repaso de lo que han sido esas intervenciones recientes, injerencia de los Estados Unidos de manera indirecta y a través de intermediarios como la Organización de Estados Americanos y también de grupos políticos internos que hacen vida en cada uno de los países y que actúan en función de los intereses geopolíticos de Washington. Para seguir conversando sobre este tema de la CELAC, los desafíos de la integración, también todos estos mecanismos por parte de los Estados Unidos para interferir en la integración latinoamericana, volvemos a contactarnos, retomamos la conexión con el analista internacional, profesor, académico, escritor Vladimir Adrianza y le quería preguntar justamente sobre este material que da cuenta de lo que estábamos conversando anteriormente, de que Estados Unidos no se va a quedar tranquilo para no perder el control de la región, ¿no? El presidente Chávez llegó a decir alguna vez, hacer una metáfora entre el alacrán
y el comportamiento de ciertos factores de derecha y particularmente le aplica a los Estados Unidos. Y eso tiene que ver con la naturaleza misma de la forma como se manejan los Estados Unidos, se manejaban los Estados Unidos, no solamente en Latinoamérica, sino alrededor del mundo entero. Los Estados Unidos valoran, estimado Carlos, como positivo que ellos intervengan donde ellos quieran, pero basta con que alguien intente asomar alguna crítica al sistema estadounidense para que ellos digan que bueno, que le están agrediendo su soberanía. Ellos financian grupos donde sea para lograr sus fines en diferentes países, pero tienen una ley que prohíbe justamente la participación de cualquier financiamiento extranjero ante un candidato a la presidencia de la República o a sus órganos deliberativos. Han legalizado el lobby como ese medio, pero sobre todo para que los grupos estadounidenses de élite, o sea, los dueños de las compañías, realmente impulsen ideas que no hacen otra cosa que simplemente fortalecer la posición hegemónica de los Estados Unidos. Entonces, vivimos en un marco del doble rasero de parte de los Estados Unidos, que proclama la libertad y proclama la democracia, que proclama supuestamente la Carta de los Derechos de la ONU, pero en la práctica lo que hace es utilizar, por cierto, en los últimos años han utilizado la frase del mundo basado en reglas, reglas que uno se pregunta dónde están escritas y de paso quién las escribió, bajo qué condiciones se elaboraron esas reglas, y la conclusión que uno saca es simplemente que son las reglas que impone el hegemón. Definitivamente, eso por ahí van los tiros. Para muestra un botón, Carlos, tenemos el caso que las declaraciones del señor Richardson, y yo insisto en esto, ella dice, bueno, es que Estados Unidos tiene muchos intereses en América Latina, el 60% del litio está en lo que llaman el triángulo del litio entre Argentina, Bolivia y Chile. Se han descubierto, hay grandes yacimientos de petróleo que están entre el petróleo ligero y dulce, supuestamente descubierto en Guyana, que forma parte de la cuenca del Orinoco, que hay que decirlo así, yo tengo diagramas y todo publicado por ellos, de la cuenca del Orinoco, no solamente la faja, la cuenca que va como desde el estado, para decirlo así, para que va como de izquierda a derecha del estado Lara hasta bien entrado el Atlántico, más allá de las Guayanas. Entonces, definitivamente eso es parte de los intereses que ellos tienen y, por supuesto, recalca que el petróleo, el cobre y el oro, por no decir más, de Venezuela son intereses de los Estados Unidos, así como el agua dulce. Ellos han dañado mucho su agua dulce a raíz de la explotación de crudo con fracking. Entonces, ahora pretenden buscar esa agua dulce en América Latina porque ellos dañaron sus propias fuentes de agua dulce debajo de la tierra. Entonces, es una posición simplemente irresponsable, es una posición que totalmente desconoce la soberanía de los pueblos de Sudamérica a manejar sus propios destinos, y la única respuesta que ellos tienen es sembrar el caos en la región, como lo han sembrado en México por muchos años y como lo han sembrado en Colombia hace muchos años, a raíz de todos estos procesos de la droga que realmente han traído gran desestabilización a esos países. Presidente, presidente, iba a hablar justamente sobre un planteamiento que apoyó el presidente de la República, profesor. Y retomando estos mecanismos de control que tienen los Estados Unidos, uno de ellos es el poder financiero, el dólar, y justamente ese poder se ha ido soliviantando un poco con mecanismos de desdolarización en otras regiones, intercambio comercial entre Rusia y China, Rusia y la India, y eso va debilitando o tiende a debilitar ese poder que utilizan los Estados Unidos para intervenir e influenciar en otros contextos. Tomando en cuenta este planteamiento, también en América Latina se está planteando una iniciativa similar de tener una moneda común latinoamericana, y esto significa desprenderse de la dependencia del dólar. Dicho esto, ¿usted cree que será posible, tomando en cuenta todas las iniciativas que está tomando los Estados Unidos para conservar el control de la región, de que pueda cuajarse, pueda consumar la posibilidad de este instrumento de una moneda común y empezar por ahí a dar los pasos hacia la integración, o será muy difícil? Mira, fácil no va a ser,
hay que decirlo así. ¿Por qué? Porque existe toda una infraestructura para garantizar la dolarización de todo el continente americano. Eso es parte de la política exterior de los Estados Unidos en materia monetaria que se ha observado sobre todo en la última década. La dolarización de diferentes países de América Latina y la dolarización del mundo. Ahora bien, el presidente Hugo Chávez en 2008, si mal no recuerdo, planteó el sucre como mecanismo, como moneda de cambio común en toda Sudamérica. De hecho, está plasmado en nuestra Constitución de que el bolívar pudiera ser desplazado por una moneda latinoamericana, en este caso de común acuerdo con toda la comunidad suramericana. Lo que no está en nuestra Constitución es que el dólar debe ser la moneda de libre cambio. Definitivamente no está. Entonces, ¿qué es lo que queda en esta cuestión? Crear las condiciones para que la infraestructura financiera necesaria para que haya un banco sudamericano bajo la CELAC, que justamente que administre lo que es el sucre. Sí es posible, eso sí no va a ser fácil, la hegemonía del dólar es dura, el dólar inclusive es la moneda en que se transa la droga, y hay que decirlo así, que se transa la droga que sale de varios países sudamericanos hacia los Estados Unidos. Entonces, latinoamericanos, diríamos, porque hay que meter a México en esta ecuación. Pero definitivamente sí es posible. Yo sí creo que es posible en un plazo prudencial empezar a buscar la soberanía financiera de la región y la soberanía monetaria de la región y por supuesto una moneda que pudiera llamarse el sucre, como la intentó llamar el presidente Hugo Chávez, o puede llamarse como queramos, pero definitivamente tiene que ser un mecanismo para la integración regional, para impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas en cada país y para desarrollar el intercambio de las mercancías que se producen en la región, que pueden ser del consumo de los diferentes estados que interactúan en toda la región. Yo sí soy optimista en ese sentido, puesto que el futuro no es el dólar, definitivamente no es el dólar. Y de ahí justamente el interés de los Estados Unidos en dolarizar toda la América Latina, toda vez que ha tenido grandes reveses o está teniendo grandes reveses, y sobre todo en el concepto del mundo multicéntrico y pluripolar que empieza a formarse a partir de las iniciativas de la Federación Rusa y de la República Popular China, y sobre todo en el caso de Rusia particularmente por haber recibido cerca de 12.000 sanciones que lleva Rusia en estos momentos y que por supuesto lleva a la necesidad de buscar otro mecanismo de relacionamiento financiero, relacionamiento monetario en divisas con Occidente, con otros países del mundo, que no sea el control que ejerce los Estados Unidos a partir de la utilización de su moneda como divisa internacional. Así que esa es mi percepción al respecto. No es fácil, no es un camino de decir de la noche a la mañana, pero hay que crear la conciencia necesaria para este propósito. Profesor, agradecido con sus análisis, comentarios respecto al desarrollo de lo que fue más temprano la cumbre de la CELAC, los desafíos, las amenazas, las expectativas y estos proyectos que, si bien, como dice y remarca, lucen bastante complicados, tomando en cuenta que estamos en una región en la cual los Estados Unidos quiere seguir sosteniendo su hegemonía, no podemos como región, como países latinoamericanos, dejar de intentar dar esos primeros pasos hacia la integración. Muchísimas gracias, profesor. A ustedes allí en estudio. Gracias a ti, Carlos. Bien, conversábamos con el profesor Vladimir Adrianza, profesor académico, investigador y escritor venezolano, con quien estábamos conversando sobre lo que fue el desarrollo más temprano de la 7ª cumbre de los países de la CELAC que se reunieron en Argentina y otros temas que giran en torno a este evento.